Hola, hoy vamos a meternos de lleno con tres letras que son, bueno, son un mundo en los contratos de servicios en Colombia. A, I, U. Si alguna vez os habéis preguntado cómo funciona la fiscalidad en sectores tan complejos como la construcción o la seguridad, quedaos, porque esta es la pieza que faltaba en el puzzle. A ver, vamos al meollo de la cuestión. Imaginaos un contrato de construcción, ¿vale? Digamos que por 1.000.000. Claro, la gente oye 1.000.000 y piensa en beneficios, pero la realidad es que una parte enorme de ese dinero se va directamente a pagar salarios, a comprar materiales, a la maquinaria. No es ganancia. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Tiene sentido pagar impuestos sobre el millón entero? Exacto, es que si se grava el valor total, se crea una distorsión tremenda. Estaríamos castigando los costes, no el beneficio real. Y para evitar esto, la legislación colombiana se sacó de la manga un mecanismo, la verdad, bastante ingenioso. Sección 1. Decodificando A y U. Y aquí está esa solución de la que hablábamos, el A y U. Unas siglas que, como vamos a ver, cambian por completo las reglas del juego fiscal en estos sectores. Bueno, ¿y qué es exactamente el AIU? Pues es el acrónimo de Administración, Imprevistos y Utilidad. Y su objetivo es muy claro. En lugar de mirar el total del contrato, se crea una base para los impuestos mucho, mucho más pequeña. Una base que de verdad represente el valor que el contratista está añadiendo. Vamos a verlo pieza por pieza, que es muy sencillo. La A de administración, pues son los gastos fijos para que la oficina funcione. Alquiler, sueldos del personal administrativo, la luz, el agua, lo típico. La I de imprevistos es básicamente un colchón de seguridad, un fondo por si algo sale mal, que siempre pasa, ¿verdad? Daños en materiales, retrasos. Y la U de utilidad es así, esa es la ganancia, el beneficio que se espera sacar. La clave está en que solo la suma de estas tres cosas se considera el valor real que aporta la empresa. Sección 2. La base fiscal especial. Vale, hasta aquí la teoría. Pero ahora viene lo bueno, cómo se convierte todo esto en un ahorro real de impuestos. El cambio es que salta a la vista. Fijaos, en lugar de calcular los impuestos sobre el 100% del contrato, ¡zas!, se calculan solo sobre esa pequeña parte que es el IU. Esta reducción tan bestia de la base sobre la que se paga es lo que hace que este sistema sea tan potente. Y esta es la idea central, el quid de la cuestión. Impuestos tan importantes como el IVA no se aplican sobre el total, sino solo sobre ese porcentaje de la IU. O sea que se consigue que la carga fiscal esté alineada con el beneficio real y los gastos de gestión, y no con esos costes directos que, en el fondo, son dinero que simplemente pasa por las manos de la empresa. Sección 3. ¿Qué sectores lo utilizan? Claro, todo esto suena muy bien, pero una cosa importante, no se aplica a todo el mundo. Vamos a ver qué sectores específicos pueden usar este modelo. Como se puede ver, el patrón es claro. Se concentra en sectores donde la mano de obra y los materiales se llevan la mayor parte del pastel. Estamos hablando de construcción, claro, pero también de servicios de limpieza, de cafetería, vigilancia y seguridad privada, o empresas de trabajo temporal. ¿Qué tienen en común? Pues que en todos ellos el valor total del contrato dice muy poco sobre el beneficio real que saca la empresa. Sección 4. Reglas clave en la práctica. Y ahora mucho ojo porque aquí es donde la cosa se complica un poco. Como se suele decir, el diablo está en los detalles, y las reglas, pues, no son iguales para todos. Fijaos bien en esto porque es fundamental. En servicios como limpieza y seguridad es bastante directo. Todo se calcula sobre la IU. Fácil. Pero, ¿y en la construcción? Ahí cambia la cosa. El IVA se calcula solo sobre la utilidad, que es una ventaja enorme. Pero, cuidado, la retención en la fuente, esa se calcula sobre el valor total del contrato. Y esta diferencia, creedme, puede suponer un impacto gigantesco en la liquidez de un proyecto. Sí, hablamos de un 2% de retención. Puede que no suene a mucho, pero es que la diferencia entre aplicar ese 2% a la IU o al valor total del contrato es, bueno, financieramente es un abismo. Y para que veamos la solidez legal que tiene todo esto, ahí está esa sentencia del Consejo de Estado. Lo que viene a decir, en resúmenes, es que esta base especial de la EUI no solo vale para impuestos nacionales como el IVA, sino que también se aplica a los impuestos locales, como el ICA. Esto es súper importante porque le da un alcance mucho más amplio y, sobre todo, un respaldo jurídico muy sólido. Sección 5. La conclusión final. Muy bien, después de todo esto, vamos a resumir. ¿Cuáles son las ideas clave que nos tenemos que llevar? Básicamente, el IU es una herramienta fiscal muy inteligente que lo que hace es separar el grano de la paja, distingue el beneficio real de los costes que simplemente pasan por la empresa. Esto, por un lado, crea una base para pagar impuestos mucho más justa
y por otro, se convierte en una pieza clave para la planificación financiera de estas empresas. Y si hay que quedarse con una sola lección, es esta. Las reglas del juego cambian según el sector. Conocer esas diferencias es sencillamente fundamental. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire, sobre todo para las empresas de estos sectores. ¿Están los contratos estructurados para aplicar correctamente este beneficio fiscal tan importante? Porque al final esto no va solo de cumplir con la ley, va de ser más competitivo. Y con esto lo dejamos. Muchas gracias por la atención.